Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Mezquita. Junto a mis compañeros Angie Viviana, Angie Juliana y Aldair, vamos a hablar de este artículo denominado Lixiviación de metales del catalizador de craqueo catalítico de fluido gastado, utilizando ácido thiabacillus ferroxidians y comparando su eficiencia de lixiviación con ácidos orgánicos e inorgánicos. Primero les voy a dar una pequeña introducción, un breve contexto de lo que vamos a hablar. Eh, entonces, el catalizador de craqueo catalítico fluido, denominado en inglés FCC, se utiliza en casi el 50% de las refinerías de petróleo en todo el mundo para transformar hidrocarburos superiores en valiosos hidrocarburos de alto octanaje. El FCC consta de cuatro partes: zeolita, arcilla, alúmina y sílice. Y el catalizador envenenado, que no puede usarse para el propósito que inicialmente se había previsto, se denomina FCC gastado al final de su vida útil, a partir de ahora SFCCC. Siguiente. Los SFCCC se componen principalmente de aluminio y silicio, ya que la base del catalizador es aluminosilicatos, aunque se pueden encontrar otros metales como el níquel, el vanadio, titanio, lantano. La mayor parte del SFCCC generado se vierte en las basuras, en los vertederos, por lo tanto la eliminación de este es un motivo de preocupación global. Como es un motivo de preocupación, se ha visto implicaba varias aplicaciones como en la fabricación de cemento, materiales cerámicos, se lo utilizan como catalizadores en la producción de combustible a partir de biomasa, etc. Tenemos ahí dos cantidades, la primera del FCCC, que es el FCCC fresco, el que se utiliza, y el SFCCC, que como ya lo dije, era el gastado, el envenenado, y como podemos ver, hay mayor cantidad de envenenado que de fresco, por eso de ahí la preocupación mundial. Se utilizan parcialmente sometiendo a la extracción de metales a través de químicos, ya sean ácidos orgánicos e inorgánicos, o biolixiviación. Ahora sí, siguiente. La biolixiviación es un proceso económico, eficiente, de bajo costo, como ya lo dije, y ecológico. Científicamente es comprobado que es más ecológico que otros procesos de lixiviación y se practica principalmente para minerales de baja ley y desechos que contienen metales. Es demasiado importante antes de la eliminación del SFCCC lixiviar todos los metales que tiene. Las bacterias autótrofas más importantes estudiadas en biolixiviación, conocida por su alta tolerancia a los metales pesados, pertenecen a la especie ácido thiabacillus. En este caso, en el artículo, vamos a utilizar ácido thiobacillus ferroxidians, que a partir de ahora lo vamos a denominar como ferroxidians. Siguiente, por favor. La eficacia de la lixiviación de metales depende exclusivamente de los microorganismos elegidos y de las condiciones de lixiviación. Las formas de fuentes de energía presentes en los medios de lixiviación de los aferoxidas nos van a decir si la lixiviación es eficiente o no. Las bacterias que utilizan en este artículo utilizan el sulfato de hierro como fuente de energía para producir lixiviantes, y como tal, digamos que no hay bastantes o no, casi no hay información o artículos que trabajen este tipo de biolixiviación, y a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno que trabajara sobre la lixiviación de metales de la ferroxidians. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es explorar la eficacia de lixiviación de metales de la ferroxidians del SFCC. Siguiente. Bueno, vamos a continuar hablando de materiales y métodos. Eh, como tal, el contenido de metales de SFCCC. Entonces, se utilizó para el análisis elemental del catalizador de craqueo catalítico la espectroscopía de rayos X de dispersión de longitud de onda, como se observa acá en la imagen A. Esto con un FEC-SEM a 20 kilovoltios. También se utilizó espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente y también es conocido como ICP o ES para analizar el contenido de metal de SFCCC digerido con ácido. También se midieron propiedades físicas como el área superficial y el tamaño de partícula promedio. Bueno, ahora vamos a hablar de la medición de parámetros físico-químicos, lo que es la concentración de pH, potencial de oxidación-reducción, conocido como ORP, y hierro 2 y hierro 3 representan las actividades biológicas del aferroxida, revelando a su vez pues, el estado del proceso de lixiviación. Entonces, como el pH es el factor clave en el proceso, pues este se mide con un medidor de pH conocido como pHímetro. El ORP da la medida de la conversión del hierro 2 y el hierro 3, revelando el crecimiento del aferroxida, y este se mide con un probador de bolsillo ORP. También las concentraciones de hierro 2 y hierro 3 se miden utilizando un espectrofotómetro de UV-Vis a 520 nanómetros.
El porcentaje como tal de metales lixiviados se calcula mediante la ecuación que se ve a mano derecha, que es la cantidad de metales lixiviados al medio de lixiviación por A ferroxidan sobre la cantidad de metales lixiviados en la solución de lixiviación por digestión ácida. Bueno, para la condición de crecimiento de las aferroxidians y su adaptación, primero las bacterias se adquirieron en el Centro Nacional de Microorganismos Industriales en India y se revivieron en el medio 9K, cuya composición se puede ver en la parte superior. Estos componentes se esterilizaron en autoclave, excepto para el sulfato ferroso, que se esterilizó por filtración. Posteriormente, el cultivo se realizó en una incubadora con agitador orbital a 30 grados centígrados y 130 revoluciones por minuto. Cuando se terminó el desarrollo de las bacterias, esto se filtró y se centrifugó a 10.000 revoluciones por minuto, 20 grados centígrados, y finalmente se hizo una disolución y un conteo de las bacterias. El control del crecimiento de las bacterias se hizo realizando mediciones de pH, ORP y de las concentraciones de hierro. Hasta el día 2 se hizo cada 12 horas y luego hasta el día 10 cada 3 días. Siguiente. Posteriormente se realizó la adaptación de las bacterias con el fin de reducir el periodo de lixiviación y aumentar su eficiencia. Se hizo una primera inoculación de las bacterias madres a un 0.5% de PD de SFCCC. Luego, cuando ya mostraron una producción máxima de ORP y de hierro 3, se inocularon al 1% de PD y finalmente se hizo una inoculación al 10% de PD. Siguiente, por favor. Los experimentos de biolixiviación por lotes se realizaron con estos inóculos de bacterias. Las adaptadas se denominaron AAF10 y las no adaptadas UAF, utilizándose concentraciones de hierro 2 de 2 y 8.84 gramos por litro y diferentes porcentajes de PD. Se utilizó una matriz cónica con las condiciones que vemos allí en el cuadro azul y 24 horas después del crecimiento se introdujo el SFCCC. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener la parte de resultados y discusión. El primer resultado que tenemos es el contenido de metal del SFCCC. Se hace un análisis elemental cualitativo y cuantitativo, en inglés WDS, el análisis de ondas de rayos X dispersadas. Y la composición elemental nos dice que el elemento mayoritario, es el aluminio con 24.4%. Tenemos también algunas partes de vanadio, de titanio, de lantano. Y también se puede determinar que el tamaño de partícula de la SFCCC es mayor que la de FCCC fresca. Siguiente. En cuanto a la adaptación de los aferroxidians, entonces primero se inocula el cultivo a 1% en volumen en un medio que contenía SFCCC al 0.5% en peso y las bacterias tardaron 5 días en adaptarse y crecer. Después se inoculó nuevamente 1% en volumen de la bacteria adaptada al 0.5 en medios que contenían 1%, 1,5%, 2, 3, 4 y 5% de SFCCC. Eso se hace por separado y eso tomó 3 días cada una para adaptarse. De manera similar, se inoculó 5% de la bacteria adaptada en medios que contenían 7.5% y 10% de SFCCC y necesitaron 5 y 10 días respectivamente. Siguiente. En cuanto al estudios de biolixiviación, el principal biolixiviante producido por estas bacterias en presencia de SFCCC es el hierro 3. A intervalo de tiempos regulares se extrajo la muestra y se analizó el pH, ORP, el hierro 2, el hierro 3 y los metales lixiviados. Cada vez durante el muestreo el pH del medio se reajustó a 2 más o menos 0.1 para mantener el proceso de lixiviación. Ahí se muestra cómo se van dando las ecuaciones de estos ferroxidios. Siguiente. Bueno, ahora vamos a observar los resultados del efecto del pH y el ORP. Estos son los dos principales indicadores del crecimiento de las ferroxidias. Entonces, en esta figura, que es llamada figura 2, muestra el estado del pH y el ORP de diferentes medios de lixiviación, lo que finalmente pues indica la condición si es favorable o desfavorable para la lixiviación de los metales. Entonces, bueno, lo que significa cada gráfica
lo que se está evaluando en cada gráfica lo podemos ver en la parte de abajo. Entonces, un pH y unas condiciones de ORP óptimas son muy esenciales para el crecimiento del A-ferroxidina y para lograr una mayor eficiencia de lixiviación de metales. Entonces, en los resultados que se observan aquí en pantalla, desde el A hasta el F, las gráficas, se ilustra el perfil de pH y ORP. Como ya lo mencionamos, lo que se observa es el UAF y el AAF10 en concentraciones de M884 hierro 2 y M2 hierro 2. Entonces, en M884 hierro 2 a 1% y 3% de densidad de pulpa, que lo vamos a llamar PD, el pH tanto en UAF como en AF10 disminuyó, mientras que el ORP mostró su valor máximo, indicando condiciones altamente favorables para que el A-ferroxidina crezca y lixivie metales. El pH al 5% de densidad de pulpa se disparó después de 3 días de periodo de lixiviación en UAF. En consecuencia, el ORP fue relativamente bajo en comparación con el 1 y el 3% de PD, mientras que en esta densidad de pulpa, en AF10, el pH permaneció casi constante y el ORP fue el mismo que el 1 y el 3% de PD, lo que sugiere que es un buen crecimiento de la ferroxidina y eficiencia de la lixiviación de metales. A densidad de pulpa mayores o más altas de 7 y 10%, el pH se disparó mayor a 3, entonces una tasa más alta después de 48 horas, con un aumento en el periodo de lixiviación tanto por UAF como por AF10, pero el pH fue más alto en el caso del UAF, ¿sí? Entonces, en consecuencia de esto, pues el ORP se dispara después de 48 horas al adicionar el SFCCC al medio pues lixiviante y luego pues disminuye, lo que significa la rápida utilización de todos los iones hierro 3 disponibles para lixiviar metales en ese corto periodo, al 20% de densidad de pulpa. Entonces, el pH se disparó desde el principio y el ORP está demasiado bajo, lo que significa condiciones muy desfavorables para el crecimiento del A-ferroxidina. Ya como observamos, cambiando la concentración en M2 hierro 2, el pH y el ORP fueron óptimos para el crecimiento y la lixiviación, solo al 1% de densidad de pulpa. Y pues el UAF como el AF10, entonces para la densidad de pulpa mayor a 1%, el pH es demasiado alto y el ORP es demasiado bajo, entonces no favorecen al proceso de lixiviación en general. Y pues una conclusión de este análisis es que el pH del proceso de lixiviación pues se ajustó oportunamente y la lixiviación de metales no se vio obstaculizada. Bueno, ahora vamos a ver el efecto de las concentraciones de hierro 2 y hierro 3, que es lo que se observa acá en la figura 3, especificada en la parte de abajo. Entonces, la cuantificación de iones ferrosos y férricos durante el proceso de lixiviación da como una idea de la duración del periodo de lixiviación. Entonces, desde la figura A hasta la B se representa la cantidad de iones hierro 2 y hierro 3 en concentración de M884 hierro 2 que contienen UAF y AAF10. Entonces, en ambos casos, la mayor cantidad de hierro 3 se observó durante todo el periodo de lixiviación para el control de 1% de densidad de pulpa. Sin embargo, las concentraciones de hierro 3 disminuyeron ligeramente con respecto al tiempo de lixiviación. Es de notar que la cantidad inicial de hierro 2 agregada en el medio de lixiviación fue 884 gramos sobre litro, mientras que la concentración de hierro 2 registrada el día 0 es menor a que 0.4 gramos sobre litro. Esto significa que la mayoría de los iones ferrosos se convierten activamente en iones férricos por los A-ferroxidina, mucho antes de la adición del SFCCC al medio de lixiviación en el día 0. Y pues también la cantidad inicial de iones hierro 3 en el día 0 debería haber sido igual a la cantidad de iones hierro 2 iniciales añadidos al medio. Pero pues algunos de los iones hierro 3 formados antes de la adición del SFCC se han como entregado a la formación de jarosita. La jarosita es el complejo de hierro insoluble cuya formación se favorece cuando el pH es mayor a 1,5 y pues las concentraciones de hierro 3 son elevadas en el medio de lixiviación. Entonces pues se puede decir que los porcentajes máximos de metales se lixiviaron entre 1 y 3% de PD tanto en UAF como en AF10. Y pues en general la lixiviación máxima de metales se observó entre 0 y 3 días.
Bueno, en estas gráficas se muestra la relación que hay entre el hierro 3 y hierro 2 y también el ORP, el proceso de biolixiviación. Siguiente. Estas condiciones, los parámetros estudiados son mayores al 1% de PD que a condiciones de control. Siguiente. Al igual que en estas condiciones. Entonces se puede decir que ya con 1% de PD se desencadena el crecimiento microbiano para mejorar la producción de hierro 3 y también ORP. Siguiente. Para concentración de 8.84 gramos litro al 1% de PD, se puede observar que la relación de hierro aumentó durante los días iniciales, para luego permanecer constante y finalmente disminuir gradualmente. Esto se debe a la diferencia en las situaciones de demanda de hierro 3, siendo mayor en la etapa inicial que en la etapa final. Siguiente. De 7 a 20% de PD se ve que la proporción disminuye más o menos a partir del día 6 y luego empieza a aumentar. Entonces, debido a la mayor concentración de SFCCC, el consumo de hierro 3, así como la formación de jarosita, fueron muy altos en comparación a su producción. Luego las bacterias vemos que se adaptan lentamente, aumentando también el hierro 3 y por ende la relación. Entonces vemos que la proporción de hierro y el ORP de forma general se reducen al ir aumentando el PD, el porcentaje de PD. Siguiente. Para el caso de la concentración de 2 gramos por litro en control y a 1% de PD, la relación de hierro disminuyó aproximadamente a partir del día 7. Y en el día 2, principalmente en las no adaptadas, la relación de hierro era 0. Esto a falta de disponibilidad del hierro 2 en el medio. Ahí al ir aumentando el porcentaje de PD, esta relación se nota que cayó pues notoriamente. Siguiente. La biolixiviación de los metales. Pasamos entonces ahora. Las A-ferroxidinas solubilizaron, como ya se dijo anteriormente, aluminio, titanio, níquel y vanadio del SFCCC al medio de lixiviación. Estos metales se cuantificaron en espectroscopía de plasma ICP o ES y se calculó la eficiencia de la lixiviación con respecto a la digestión ácida del SFCCC siguiendo el método estándar de la EPA en Estados Unidos. Siguiente. Entonces, vamos a pasar primero a la lixiviación del aluminio. Vemos que la eficiencia de la lixiviación disminuyó al ir aumentando el porcentaje de PD, tanto en las bacterias adaptadas como las no adaptadas, pero se pudo lixiviar más aluminio en el medio de bacterias adaptadas. Siguiente. En la gráfica A vemos que la lixiviación máxima a una concentración de 2 gramos por litro por las bacterias no adaptadas y las adaptadas es de 21 y 28% respectivamente. Aunque el SFCCC se compone principalmente de aluminio, el porcentaje de lixiviación ofrecido por las A-ferrodóxidas fue bajo, lo que puede atribuirse a la inhibición de las bacterias por el aluminio que se lixivió. Y también podemos ver que para la concentración de 8.84 el porcentaje máximo fue del 35%. Ahora en la gráfica B se puede observar que la mayor cantidad de aluminio lixiviado fue de aproximadamente 4.000 miligramos por litro, obtenido con una concentración de hierro de 8.84 gramos por litro y empleando las bacterias adaptadas. El grado de aluminio lixiviado en este estudio es más alto que los reportados por otras fuentes secundarias conocidas de aluminio. Está bien, ahora hablaremos de la lixiviación de titanio. En la gráfica a la izquierda muestra las eficiencias de lixiviación de diferentes aferroxidinas al 1% de densidad de pulpa en 2 especies de hierro. Y la figura de la derecha muestra mayores eficiencias de lixiviación de aferroxidinas
para toda densidad de pulpa en diferentes concentraciones de hierro 2. Es decir, que el titanio máximo lixiviado de SFCCC fue del 14% y esto representa el 0,0386 miligramos por gramo de SFCCC. Y para el titanio, la lixiviación máxima se observó al 1% de densidad de pulpa, y para densidades de pulpa más altas la eficiencia fue demasiado baja, menores al 1%. Esto puede deberse a cualquiera de estas dos razones. La primera, que el contenido de titanio en SFCC sea menor al 0,1%. Por lo tanto, las posibilidades de que los agentes de lixiviación se encuentren con el complejo de titanio en el SFCC sean muy remotas. O la segunda, que los agentes de lixiviación producidos puedan ser impotentes para eliminar el titanio de sus complejos. Respecto a estas gráficas, se deduce que la biolixiviación de titanio en SFCC debe someterse a otras aplicaciones o simplemente al vertedero, ya que reducirá los efectos tóxicos causados por el titanio en el medio ambiente. Siguiente. La lixiviación de níquel. En las figuras de la derecha muestra la eficiencia máxima de lixiviación en todas las densidades de pulpa en porcentaje, de manera similar a la del aluminio. El porcentaje de lixiviación disminuyó con un aumento en la densidad de pulpa. La densidad de pulpa más alta aumentaría gradualmente el pH cuando no se mantuviera en el rango de 1,9 a 2, disminuyendo así las eficiencias de lixiviación. Y el níquel máximo lixiviado fue del 27%, es decir, del 0,1683 miligramos por gramo. También se encuentra que el níquel aumentó gradualmente hasta el final, es decir, al 10º día, y que el contenido de níquel en SFCC es menor al 1%, por lo que su disponibilidad para la lixiviación puede ser generalmente baja en comparación con los metales con concentraciones más altas. Y los agentes de lixiviación pueden tardar un tiempo en alcanzar los complejos de níquel en la matriz SFCCC y solubilizar el níquel a una velocidad diferente en comparación con otros metales, por lo cual la eliminación de níquel por aferroxidas asegura el mínimo impacto ambiental adverso cuando se desecha. Siguiente. La lixiviación del vanadio se observó solo en el 1% de densidad de pulpa y en la densidad de pulpa restante las eficiencias de lixiviación fueron insignificantes, menores al 5%. Esto se atribuye a la ineficacia de los lixiviantes para alcanzar los complejos de vanadio en SFCCC, similar a la de la lixiviación del titanio. La máxima eficiencia de lixiviación de vanadio resultante fue del 56,5%, es decir, de 0,3 miligramos por gramo. Y la mayor cantidad de vanadio lixiviado en SFCC es de 3 miligramos por litro. En la literatura se encuentra que el porcentaje máximo de vanadio lixiviado por otra bacteria, la Aspergillus niger, de SFCC es reportado en 30 y 52%, que son relativamente menores a los que ofrece la aferroxidas. Esto se puede ver en la imagen de la izquierda. Por lo tanto, la eliminación de vanadio garantiza la eliminación segura del SFCC en el medio ambiente. En conclusión, las eficiencias de lixiviación de cada metal observable en SFCC fueron diferentes entre sí, ya que la disolución de cada metal de los catalizadores usados siguió diferentes mecanismos. Siguiente. Ahora compararemos la lixiviación química versus la biolixiviación de metales al 1% de la densidad de pulpa. La gráfica a la izquierda muestra la comparación de lixiviación de aluminio y titanio por diferentes agentes de lixiviación al 1% de densidad en pulpa. Dado que la eficiencia de lixiviación del aluminio es del 35%, dominó a todos los demás agentes de lixiviación. Por lo tanto, se sugiere que la lixiviación de aferroxidas para la extracción de aluminio en SFCC, excepto por el ácido cítrico y nítrico, pueden ser llevados por los demás lixiviantes, por lo cual se demuestra que todos los demás lixiviantes mostraron una lixiviación cercana a la aferroxidas. Los cloruros y los sulfatos de aluminio son más hidrófilos y por lo tanto son más estables en una solución acuosa. La lixiviación máxima de titanio se observó con ácido glucónico al ser 60%, seguido de ácido cítrico por el 53%, mientras que los agentes de lixiviación restantes resultaron por debajo del 20%. Por lo tanto, se sugiere que los ácidos orgánicos como el glucónico y el cítrico se deben utilizar para la lixiviación de titanio sobre todos los demás agentes de lixiviación.
En la gráfica de la derecha se muestra el porcentaje máximo de lixiviación para el níquel y el vanadio, en los cuales se encuentra que las eficiencias máximas del níquel y el vanadio fueron del 27% y el 56,5% respectivamente. El vanadio se lixivió mejor con el A-ferroxidans en comparación con cualquier otro agente de lixiviación. Y el ácido oxálico se encontró que es el agente de lixiviación más fuerte para el níquel, como el vanadio en cierto punto, ya que se compara con el 44%. Por lo tanto, se prefiere la lixiviación con ácido oxálico y el A-ferroxidans para la extracción de níquel y vanadio sobre los demás agentes de lixiviación. Esto quizás por la posible razón de que la menor eficiencia de la lixiviación de níquel sobre el vanadio por A-ferroxidans se debió al alto efecto tóxico del níquel sobre la bacteria. En conclusión, la biolixiviación de metales dependerá de la mineralogía de la SFCCC y la estabilidad del complejo metálico, la biodisponibilidad de los metales, la fuerza del lixiviante con respecto a cada metal y la condición de lixiviación. Siguiente. Bueno, algunas de las conclusiones. Primero, se demostró la biolixiviación del SFCCC por A-ferroxidans. Es un método eficaz para lixiviar aluminio, titanio y vanadio. Los medios que contenían una mayor cantidad de hierro inicial produjeron una mayor eficiencia de lixiviación de metales que los medios que contenían una menor cantidad de hierro. Los A-ferroxidans adaptados pudieron lixiviar metales de manera más eficiente que los no adaptados. Siguiente. La cantidad de titanio, níquel y vanadio lixiviados es baja en comparación con el aluminio, ya que, como ya habíamos dicho, el aluminio era el elemento de mayor presencia. Se sugiere, o bueno, los autores de este artículo sugieren que la SFCCC se someta primero a lixiviación por ácidos orgánicos para lixiviar níquel y titanio al máximo. Siguiente. Muchas gracias.